no tenemos cobertura para adicciones, no tenemos cobertura para intentos suicidas, no tenemos cobertura absoluta. Tú vas ahora mismo, casi el 80% de los intentos suicidas que ocurren, siempre hay por el medio algún trastorno del estado del ánimo. Sin embargo, tú vas a la emergencia con un intento suicida y a ti no te ingresan, no te pueden ingresar o no hay cobertura, porque hay un acápite en las aseguradoras que dice que no. Igual con el tema de la bipolaridad, la esquizofrenia. Entonces, nadie elige lo que le tocó. O sea, yo quisiera que la gente entienda, nadie elige la enfermedad que le tocó, ni siquiera una simple fiebre. Cuando a ti te da una fiebre que llegaste a tener 42 de temperatura, al otro día tú estás súper mal. ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo primero que tú dices? Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Nadie elige lo que le tocó. Tú no fuiste al supermercado y me compraste 30 libras de ansiedad. Tú no me compraste una caja de depresión. Tú no fuiste al fondo y pediste un paquete de esquizofrenia. O sea, nadie pide lo que le tocó. Y que conste que las condiciones de salud mental son las que deberían de tener más protección, porque estamos hablando que son individuos que en determinado momento no tienen un parámetro de poder discernir qué es en ese momento para ellos correcto o no. No pueden discernir qué los protege o no, porque tienen su estado mental y su pensamiento alterado. A ti te diagnostican cáncer y tú no tienes ninguna condición de salud mental y tú mañana te estás haciendo todas tus pruebas y te vas al oncológico y vas a coger todas tus terapias. Pero un paciente de salud mental no va a poder hacer eso. No los quieren en ninguna de las emergencias de los hospitales. De una vez lo marginan o dicen, vengan a resolver rápido porque no lo podemos tener aquí. Y es un paciente que merece, son personas que merecen respeto y que se enferman de cualquier otra cosa. Y que mi gran empeño porque exista un centro de salud en neurociencias especializado es que eso acabaría con la discriminación nacional que nosotros tenemos del paciente de salud mental. Los pacientes de salud mental, casi la mayoría, tienen condiciones, ejemplo, bucales en mal estado. ¿Pero por qué? Porque ningún odontólogo quiere atenderlo. El paciente de salud mental se muere de un cáncer, no de la locura, no de su condición, porque es el paciente que cuando va a una emergencia y todo el mundo ve a un consultorio y ven en su récord que es un paciente de salud mental, se vuelven incrédulos a lo que el paciente le está diciendo que le duele en ese momento. Pierde credibilidad para el que te lo está atendiendo. Y no le quieren hacer los procedimientos. Y hay actos médicos que pueden ser catalogados inclusive hasta de ¿qué te puedo yo decir? De cruel, porque un paciente de salud mental se fractura una pierna. Ya tú supiste qué ocurre a la hora de ponerle un yeso, ¿verdad? Ese no es el paciente que lo quieren sedar. No, hágalo así. ¿Y por qué si él está sintiendo dolor? Ese es el paciente. Se cae en la crueldad. Se cae en la crueldad con el paciente de salud mental. Claro que sí. Y la crueldad a todos los niveles. Porque cuando se le niega el acceso a un servicio de salud, ¿qué tú estás haciendo con ese paciente? Él lo está discriminando. No, tú lo estás violentando. Cuando tú no encuentras un espacio, un colegio, ni siquiera pagando tu dinero, que te quieren aceptar a tu niño porque tiene una hiperactividad, ¿qué están haciendo ahí? Cuando tu familia no te quiere invitar al cumpleaños de los sobrinitos porque tu hijo brinca mucho, ¿qué están haciendo? Cuando no te quieren invitar a la boda porque tu pareja es alguien que no habla casi con nadie, pero no saben que tiene una condición. Y si lo saben, piensan que ella lo está magnificando. ¿Qué están haciendo? O sea, son altamente abusados. Entonces, no son los que se merecen las migajas de un sistema, ni de una sociedad, ni de un estado. Porque donde yo quisiera que la gente entienda, es que el derecho a la salud es un derecho tan elemental que está, no me voy a ir a una ley de salud, está en nuestra Constitución. O sea, desde la génesis, desde el nacimiento, yo tengo mi Estado, me tiene que garantizar mis derechos.
y que luego la sociedad crea un sinnúmero de herramientas para que se pueda seguir dando eso. Una ley de salud que no fue explícita para la cobertura de esos pacientes, que se tuvo que crear una ley de salud mental que nunca se ha ejecutado y que ni siquiera figuramos en una lista donde exista un presupuesto designado a un área tan importante como salud mental. A salud mental le da lo que sobra. Es como las migajas del presupuesto. Y no sobra. Y no sobra. Hay algo que los directores de hospitales generales no saben. Hospitales generales son todos los hospitales, ¿verdad? De todas las camas que hay en todos los hospitales, le tocan un 5% a salud mental. O sea, que si el hospital Darío Contreras Tuviera 100 camas. tiene 100 camas, hay 5 que tienen que ser de salud mental. No es que me la están cediendo. No es que nos están haciendo el favor de tener 5 camas. Que toca. Es que tocan 5 camas. ¿Y en la práctica qué pasa? Nada. Ni una. Hay hospitales que no hay cama de salud mental y que el paciente ni siquiera lo admiten. Entonces, nuestra población no sabe cuáles son sus derechos. Y son muchos. Y esto lo digo porque solamente porque tú puedes trabajar en un hospital, pero tú puedes estar ajeno a lo que pasa en ese hospital, porque te circunscribe a tus intereses. Hay acciones que necesitan mucha voluntad, porque hay cosas que se gestionan, hay cosas que se medían. Y asimismo, como existen los programas internacionales para VIH, los programas internacionales y apoyos para pacientes oncológicos, para pacientes con cáncer, para violencia. Asimismo, a nivel internacional, hay un sinnúmero de programas para ayuda para todos los países que soliciten ayuda y asistencia para salud mental. Que si de verdad tuviéramos gestores que se dediquen a ver dónde hay posibilidades y puertas abiertas, tuviéramos condiciones diferentes. Aquí, la atención en salud mental, mira, es el paciente que un paciente con un trastorno de ansiedad es el paciente que más recursos sanitarios gasta y consume en un año. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trastorno de ansiedad y tú no estás diagnosticado, tú vas 20 veces a la emergencia porque sientes que el pecho se te está saliendo. Ese es cuando tú vas 30 veces donde el gastro porque tú dices que tú no aguantas ni toleras ningún alimento. Entonces te hacen 20 endoscopía, 30 colonoscopía, 50 electro, 200 analíticas y nunca te van a encontrar nada. 300 tomografías y nunca te van a encontrar nada. Te van a ingresar por 30 veces en el año. Y ustedes saben lo que significa ocupación día-cama, lo costoso que es. Que en realidad lo que cobran y lo que se paga es un costo simbólico. Porque cuando estamos hablando que tú estás acostado, que tú tienes un personal, que tú tienes todos los servicios disponibles y los especialistas disponibles, imagínate que tú tengas que pagar todo eso. ¿A cuánto no asciende? Por día, sin medicación. Que estaríamos hablando entonces que alguna persona que siente ese dolor en el pecho por ansiedad, está teniendo problemas gástricos por ansiedad, está generando un gasto a la sociedad inmenso. Por no ser referido o bien diagnosticado. En los primeros 6 meses de pandemia, nosotros nos quedamos sin prueba COVID, ¿tú te acuerdas? Claro. Pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Todos los hipocondríacos que no estaban diagnosticados iban a la emergencia 30 veces. Sí, hacerse prueba diaria de COVID. La misma gente. Muchísima prueba. Si esa persona se enteraba de que había pasado por algún lado y ahí había una persona que tenía COVID, al otro día le amanecía con todos los síntomas de COVID y había que hacerle la prueba. Ese era el paciente que decía que tenía tos, que tenía fiebre, que tenía todo. O sea, todos los síntomas, todito. Bueno, y aparte de eso, en el primer trimestre tuvimos más pacientes por muerte, por consumo de bebida adulterada que por COVID. Yo fui de lo que comencé a armar un Excel de las estadísticas del Cleren con respecto a la del COVID. Y por lo menos en la primera semana le estaba ganando el Cleren. La primera semana. Se le fue por mucho. Sí. Entonces, ¿tú sabes qué significa eso?
me quisieron satanizar en un momento cuando yo dije que más de la mitad de la población dominicana tenía una relación patológica con el consumo de alcohol. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.